diferenciación, que es algo lineal, que es una fractura, obviamente, no está alojado en un lugar anatómico preciso, entonces podemos encontrar que normalmente a nosotros nos da la pauta de la realización o el pedido de una placa o una tomografía para evaluar si no hay una lesión conjunta, ¿sí? Estos son simplemente hallazgos. Seguimos con la columna cervical. La columna cervical, lo importante es como estaba comentando anteriormente. Así como vimos todo lo que es la convexidad, vimos distintos reparos de todo lo que es el cráneo, es importantísimo cuando ustedes ven la columna cervical, ver estas 4 líneas que son las más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente accidentado lo que puede tener es lo que se denomina como una luxofractura, que esto le puede llegar a generar un montón de sintomatología al paciente. Entonces lo que nosotros hacemos es, para que se acuerden, es trazar una línea anterior al cuerpo, posterior al cuerpo, ¿sí? Antes de todo lo que es la apófisis espinosa y posterior a la apófisis espinosa. Entonces, si ustedes notan en algún lugar que esto, por ejemplo, C3 se ha movido por encima de C4, o ven las articulares que hay algo que no está encastrado, obviamente esto debe o necesita tener una tomografía posterior, obviamente una resonancia magnética para ver si alguno de los ligamentos no está roto y puede generarle un montón de sintomatologías al paciente. Lo importante de la columna cervical es ver, como les dije, los cuerpos vertebrales, ver las articulares, que en este caso es la superior, inferior, ¿sí? Y ver todo lo que es la parte espinosa, que muchas veces se pueden acantonar un montón de patologías a nivel de las espinosas. Esto es lo anterior, ¿sí? Que la placa de columna cervical anterior nosotros solicitamos normalmente para ver esto. Este es el reparo que ustedes siempre tienen que tener en una guardia y ver esta imagen, ¿sí? Que es la lágrima, imagen radiológica, que es lágrima que se llaman, que es la descripción de la espinosa. Esto es lo que te puede dar a vos la pauta desde que si la espinosa está para algún lado, derecho o izquierda, el paciente puede llegar a tener algún tipo de luxofractura, pero rotacional, no que sea antero-posterior. Y eso también puede generar un montón de sintomatología en el paciente. Esto es un poco más de lo mismo, solamente que es una plaquita oblicua, y nosotros pedimos oblicua cuando pensamos que puede llegar a haber alguna lesión a nivel de la lámina, por ejemplo, o que esa luxofractura se ha movido una vértebra sobre otra, entonces el agujero de conjunción está disminuido de tamaño, y al estar disminuido de tamaño puede llegar a generar una compresión radicular, y por eso la clínica del paciente, ¿sí? Por eso pedimos la oblicua. Siguiendo con las radiografías o la tríada radiológica que normalmente hacemos, también pedimos de columna dorsal, dependiendo de dónde acantone siempre la lesión, y esto es lo que a nosotros nos da la idea más que nada para visualizar el nivel, ¿sí? Donde estamos parados. Acuérdense siempre que la bifurcación, ¿sí? Siempre va a ser a nivel de D5 aproximadamente, para que tengan una idea, la última costilla a nivel de D12, ¿sí? Y esos son los reparos de que cuando a vos te dan una mala imagen, vos podés utilizar distintas estructuras para saber más o menos a dónde están las distintas ubicaciones, ¿sí? La de perfil, nosotros normalmente la pedimos, ¿sí? La placa dorsal de perfil, nosotros la solicitamos cuando pensamos paciente añoso o paciente que ha caído de altura, por ejemplo. Muchas veces lo que puede llegar a tener es lo que se denomina como una fractura aplastamiento, ¿sí? Van a ver mucho en pacientes añosos que el cuerpo vertebral es como se achica, ¿sí? De antero-posterior, entonces podemos acantonar acá o podemos llegar a ver una lesión de tipo aplastamiento, ¿sí? Y esta sí es un poquito más importante porque es lo que van a ver, y muchísimo en la guardia sobre todo, es la placa de columna lumbar, que siempre tienen que pedir todo lo que es frente y perfil, como estuvimos hablando, ver las distintas líneas, que podemos hablar acuérdense del signo de la gota, que hablamos siempre de todo lo que es la apófisis espinosa, ¿sí? Después vemos todo lo que es la parte del cuerpo, y esto roja que ustedes ven, nosotros la trazamos muchas veces porque es el nivel donde estaría la apófisis transversa del paciente, que nosotros visualizamos eso como para poder hacer distintos
infiltraciones o en pacientes que tienen lumbociatalgia, que no son quirúrgicos, pero que necesitan un tratamiento para el dolor, muchas veces nosotros utilizamos estos distintos abordajes o una placa como para poder saber ubicarnos más o menos dónde está cada una de las estructuras. Ustedes van a encontrar un montón de pacientes que van a venir con lumbalgia, porque hoy en día la lumbalgia es el síntoma predominante en el 85% de todo paciente joven, ¿sí? Que está laboralmente activo, en algún momento presenta una lumbalgia, ¿sí? Y las lumbalgias van a llegar primero al médico general, no van a llegar al especialista de una. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo que hicimos con anterioridad, ver las 4 líneas, ver que todo está alineado, ver que los espacios, ¿sí?, intervertebrales están, o sea, ven el grosor de los espacios intervertebrales. Entonces esto, si ustedes ven el cuerpo vertebral, ¿sí?, ven los espacios, ven todo lo que estuvimos hablando con anterioridad, que está respetado y el paciente tiene una lumbalgia, lo más probable es que el paciente tenga una lumbalgia por alguna contractura muscular que no sea nada de origen óseo o a nivel de los nervios que salen por los agujeros de conjunción, sino sea algo simplemente postural. Será un tratamiento analgésico, se puede dar kinesiología, además, si esto no cede en 2 semanas, ahí sí estaría bien indicar algún tipo de interconsulta con un especialista en columna, pero si no, se debería resolver en 2 semanas con un tratamiento convencional. Esto es simplemente fracturas de cuerpo que vemos normalmente, fracturas de aplastamiento de C5 en este caso, que es, obviamente ahí ustedes están viendo cómo ha perdido por completo todo lo que es la curvatura de la columna cervical, pero es por el desmoronamiento que sucede a nivel del cuerpo vertebral. Tomografía axial. Una de las cosas que también siempre es importante como médicos generales, por más que ustedes nunca en su vida vean algo neurológico, es importante esto, que el corte tomográfico, o sea, la primer tomografía que ustedes vean, tengan lo que nosotros denominamos como órbito o subórbito meatal. ¿Qué significa esto? Es la línea de corte, ¿sí?, desde las órbitas a los peñascos. Tienen que ver siempre que la tomografía esté simétrica, porque hay un montón de técnicos que muchas veces no le dan bolilla a esto, entonces van a ver que la tomografía no está tangencial y eso te puede dar distintas imágenes que puede llevar a la confusión, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas muy importantes. Esto tiene que ser subórbito meatal siempre para que la tomografía esté bien hecha. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver las distintas estructuras, podemos ver lóbulos temporales, podemos ver obviamente todo lo que es la órbita, el seno esfenoidal, ¿sí? Y si seguimos, esto lo voy a hacer como más rápido, por decirlo de una manera, ¿sí? A medida que esto va subiendo, nosotros nos vamos encontrando con las distintas estructuras, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos ver todo lo que es el cuerno anterior del ventrículo lateral, podemos ver el tercer ventrículo, podemos ver lo que es el núcleo caudado, cápsula anterior de todo lo que es la cápsula interna, podemos ver todo lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, putamen, globo pálido. Esto es una cisterna que, como ustedes se acuerdan, la cisterna es simplemente un reservorio de líquido cefalorraquídeo, reservorio aracnoideo de líquido cefalorraquídeo, y esto que están viendo acá es la cisterna cuadrigeminal. Acá vemos todavía un poco de vermis cerebeloso y ya occipital. Esta imagen, como ustedes están viendo acá, podemos observar que esto es el tálamo, ¿sí? El tálamo es la pared interna del tercer ventrículo, que es importante porque ahí se van a sentar un montón de patologías, ACV hemorrágicos y demás. Y es para que ustedes tengan en cuenta las distintas estructuras a nivel cerebral y las distintas patologías que vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto es un poco más de lo mismo, siempre va subiendo, como saben ustedes. Entonces, por último, podemos ver todo lo que es la convexidad para ver todo lo que es el surco, giro y la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, que muchas veces eso está totalmente perdido cuando el paciente tiene un edema cerebral importante. Van a ver que el cerebro es totalmente gris, ¿sí? No hay esta diferenciación, entonces ahí no está hablando de un cerebro edematizado. Un poco de ejemplos, ¿sí? Esto es una herida de arma de fuego,
transfixiante, se llama cuando pasa de un lado al otro, ¿sí? Estas son esquirlas que ven, y obviamente que deben tener fracturas por un montón de lados. Estos son distintos hematomas que vamos a ver más adelante. Y lo importante, no quiero describir tanto el hematoma, sino que ustedes vean cómo el sistema ventricular que estuvimos viendo recién está totalmente desviado hacia el lado contralateral. Acá nosotros, si trazamos una línea imaginaria de la línea media, vemos que esto está todo lateralizado hacia la izquierda. Entonces podemos ver que este hematoma lo que está generando es lo que se denomina como una compresión, una presión o un aumento de la presión intracraniana, y por eso está llevando todas las estructuras hacia el otro lado. Esto obviamente que son todas patologías quirúrgicas. Esto es del otro lado, ¿sí? Vemos el borramiento casi total del sistema ventricular, y después vemos otra tomografía que lo único que tiene, ¿sí?, es la lesión, que esto lo más probable es que sea un cerebro de un paciente añoso, por eso tiene mucho lugar. Acá podemos ver otro hematoma con mucha hipertensión, por eso borra. Fíjense cómo los surcos y giros están totalmente ausentes, no podemos ver nada, ¿sí? Y esto es lo que les decía, más allá de que el artefacto que genera el tomógrafo, este tomógrafo no es muy bueno, pero lo que podemos llegar a ver es que el gris, para que ustedes reconozcan, ¿sí?, no hay una diferenciación en lo que veníamos con anterioridad, y el sistema ventricular está totalmente borrado, no existe. Después tenemos otra lesión, que fíjense cómo tiene un hematoma gigante en la cabeza, pero la línea media está totalmente respetada, ¿sí? Esto es porque el cerebro tiene mucha compliance, porque seguramente es un cerebro añoso, ¿sí?, que está totalmente atrófico, entonces como que puede bancarse aumentos de presión. A ver, acá vemos lo contrario a esto. Fíjense cómo esto es gigante, una epidural o extradural, como lo quieran denominar, pero la línea media y los surcos están todos conservados. Este es exactamente igual, es un poco más bajo, obviamente, pero fíjense esto, ¿sí? Es lo que le hablaba del borramiento a todos los surcos y suras, y esto es obviamente un gran edema que está causando la lesión que tiene el paciente. Esto ahora en la próxima clase le voy a estar explicando un poquito de lo que es la hipertensión endocraniana. Acá tenemos otra lesión que es muy parecida, y esta lesión no está generando ningún tipo de compromiso, ¿sí? Acá, esta imagen, yo simplemente se la quería mostrar porque acá podemos ver una fractura, ¿sí?, a nivel de la ventana ósea, y por debajo de la fractura es lo que hablábamos con anterioridad. Si ustedes hacen una radiografía, ¿sí?, hacen una radiografía y ven la fractura, en este caso es lineal, esta fractura nos pedimos una tomografía y vemos que tiene un hematoma, por ejemplo, a este nivel, ¿sí? Contralateral a ese nivel, lo que nosotros podemos llegar a ver es esto, ¿sí?, una acción contragolpe, seguramente el golpe, y esto se genera una contusión por contragolpe, ¿sí? Estos son más contusiones, ¿sí? Acá podemos ver el borramiento también de todos los que son surcos, pero fíjense, esto es lo que estuvimos viendo con anterioridad, las cisternas que le estaba hablando. Fíjense cómo está con esto, que es una imagen hiperdensa, ¿sí? Es un sangrado, es una hemorragia subaracnoidea, y acá podemos ver un botón, que lo más probable es que esto sea un aneurisma de la arteria cerebral media que se ha roto o ha sangrado y ha generado una extravasación de líquido a nivel de todos los surcos y cisuras del cerebro. Esta es una patología que tiene un montón de complicaciones que creo mañana vamos a ver, hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Acá Doctor, podemos ver, sí, perdón por molestar. no, Se tildó la parte que estaba hablando de la contusión contralateral a la fractura. ¿Puede volver a explicar, por favor? sí, esta acá, Sí, esta. perfecto. No, lo que quería decirles es que, como les dije anteriormente, vos haces la radiografía de cráneo, en la radiografía de cráneo ves una imagen de tipo fractura, ¿sí?, en este caso lineal, y eso a vos te da la pauta de que el paciente merita o se merece una tomografía, ¿sí? Entonces, cuando haces la tomografía, ves que no solamente había una fractura a nivel del temporal, sino que también había un hematoma.
Porque cuando hay una fractura, las fracturas pueden sangrar hacia afuera y generarte como un céfalohematoma, un chichón, ¿sí? O pueden sangrar para adentro y generarte, como en este caso, un extradural, ¿sí? Lo más probable es que esto sea un extradural pequeñito. Y del lado contrario, o sea, contralateral al lugar que recibió la energía, tenemos lo que es la contusión. Esa imagen hiperdensa, espontáneamente hiperdensa que ves, es la contusión. Esa contusión se da porque el cerebro se golpea de un lado y lo que hace es, como el cerebro normalmente se deposita en el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo lo que hace es darle como una especie de amortiguamiento ante los golpes, entonces el cerebro se mueve para el otro lado y cuando se mueve lo que hace es pasar por las rugosidades que tiene la base del cráneo a nivel del temporal y ahí genera esas contusiones que son por contragolpes, se denominan, ¿sí? Acá vemos contusiones también y fíjate que da la coincidencia de que vemos, normalmente se da en esos lados, cuando las rugosidades están presentes. Van a ver que vamos a tener un montón de contusiones a nivel frontal, que es cuando, por ejemplo, hay una especie de aceleración y desaceleración, como un latigazo que hacen los pacientes. Entonces, el cerebro se mueve para un lado y para el otro, y ahí es donde pasa por las distintas rugosidades y se daña y generan esas petequias que normalmente se ven mucho a nivel temporal, frontal, porque están esas rugosidades en la base del cráneo, ¿sí? Y acá lo que quería explicar es esto. Todos los espacios como están llenos de sangre, hilos de sangre, que es lo que denominamos como hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Esto es otra lesión. Lo más probable es que este paciente haya tenido un ACV hemorrágico, como llamamos normalmente, ¿sí? Con hemorragia subaracnoidea, y esto genera todo un efecto, ¿sí? De isquemia por fenómenos de penumbra y demás que en estos momentos no van al caso. Acá lo que podemos ver es la dilatación del sistema ventricular, ¿sí? Que después cuando veamos hidrocefalia, que lo vamos a ver mañana, vamos a ver que la hidrocefalia te puede dar distintos reparos tomográficos que te dan idea de si es una hidrocefalia aguda, o sea, si hay que actuar rápidamente, o es algo como esto que está totalmente estancado. Vemos esto, está dilatado, obviamente ustedes como médicos generales lo que van a tener que hacer es pedir una interconsulta con un neurocirujano, con un neurólogo por lo menos, para que lo siga guiando, salvo que hagan algo relacionado a esta materia, ¿no? Acá lo que vemos es el sistema ventricular que está lleno de sangre. A esto lo llamamos nosotros como hemoventrículo o hemorragia intraventricular. Entonces, nosotros muchas veces lo que hacemos es ver una tomografía del cerebro con hemorragia intraventricular plena. Muchas veces eso sucede cuando la pericallosa, la arteria que va por delante, tiene algún aneurisma, o la comunicante anterior tiene un aneurisma, eso se rompe, y normalmente esa arteria está en contacto con la pared anterior del sistema ventricular, sobre todo del tercer ventrículo, que se llama lámina terminalis. Eso es una membranita muy, muy finita que se rompe y ahí es por donde ingresa todo lo que es el sangrado, y estos pacientes la verdad que tienen una mortalidad muy alta, porque se imaginarán que sangre adentro del ventrículo lo que hace es entorpecer absolutamente toda la circulación normal que se pueda llegar a tener, y esto genera hidrocefalia y un montón de complicaciones después. En esta tomografía lo que pueden ver es un cerebro derecho totalmente volado, ¿sí? Ven una hipodensidad mucho más marcada. Esto normalmente cuando vemos, estamos hablando de una lesión de la arteria cerebral media, ¿sí? ¿Por qué media? Porque esto, normalmente esta parte frontal está irrigado justamente por la cerebral anterior, y esta parte posterior que está libre está irrigado por la cerebral posterior. Anterior, posterior y media, y en este caso ya se transforma en algo tipo maligno, porque esto está generando un edema, ¿sí? Una hinchazón adentro del cerebro, que lo que está haciendo es correr absolutamente todas estas estructuras. El paciente, ustedes lo van a ver en la guardia, que va a llegar con un foco, seguramente contralateral a la lesión,
y el paciente se empieza a apagar. Van a terapia intensiva y ven que empieza a tener como un deterioro rostro-caudal, el paciente empieza a disminuir su estado de Glasgow, y cuando lo retomografiamos vemos que esta imagen ya hay una hipodensidad totalmente marcada, y muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una craniectomía descompresiva, tratar de descalotar a este paciente para darle lugar a este cerebro y que pueda volver a latir, por lo menos, los segmentos que no están dañados aún, ¿sí? Pero esto es una lesión bastante grave también del sistema. Contrario a eso, vemos otra imagen totalmente hipodensa, pequeña, ¿sí? Que pudo ser una rama nada más de la cerebral media. Fíjese cómo está respetado acá el medio, ¿sí? Perdón, la parte posterior de la línea media. Y esto, fíjense, acá hay una característica. Fíjense el sistema ventricular occipital del lado izquierdo y fíjense el sistema ventricular del lado derecho. ¿Vieron cómo que está agrandado de tamaño? Al estar agrandado de tamaño y al tener una hipodensidad, a nosotros nos da la pauta de que esto es una isquemia, un ACV isquémico, ¿sí? Pero crónico. Cuando sucede el ACV isquémico, ¿sí? Se producen un montón de fenómenos fisiopatogénicos que no van al caso, pero llega a lo último, que es esto, es la atracción de las estructuras. Por eso parece este agrandamiento del sistema ventricular por una atracción que genera al cicatrizar esta parte de tejido, se cicatriza el tejido y ahí genera esa atracción y ese agrandamiento que no es más que la atracción de la isquemia, ¿sí? Más ejemplos, acá podemos ver un hematoma, ¿se acuerdan que estábamos viendo el tálamo y demás? Fíjense, acá está el derecho, el izquierdo está volado en una parte, y acá un hematoma que se exteriorizó, pero no solamente eso, sino que también hizo como un volcado ventricular, por eso vemos aquí en el asta contralateral cómo hay un nivel, ¿sí?, de sangre que esto ha volcado. Del lado contrario también lo mismo, un ACV hemorrágico grande que ha volcado hacia el sistema ventricular. Otro hematoma de las mismas características, pero sin ingresar al sistema ventricular. Resonancia magnética, lo que quiero que tengan en claro de la resonancia magnética, bueno, acá hay más ejemplos tomográficos, ¿sí? Podemos ver cuando pasamos contraste al paciente. Estos pacientes, por ejemplo, que sufrieron una fractura, dañaron todo lo que es la parte anterior y posterior, ¿sí?, del seno aéreo. Nos encontramos muchas veces con estas lesiones que tenemos que ponerle contraste, ¿sí?, administrar contraste, y vemos el realce de esto. Esto normalmente o posiblemente sea un absceso o un empiema, después de donde esté alojado y demás, hace la diferencia. También lo que podemos ver acá, tras la administración de contraste, son estas lesiones que normalmente, ¿sí?, son metástasis. Podemos ver otro tipo de lesión que, si ustedes miran, es muy, muy parecido a lo que estuvimos viendo con anterioridad, que era la isquemia, ¿sí? Esta lesión, si ustedes me dicen, esto es una isquemia, está perfecto. Puede ser un diagnóstico diferencial de isquemia, pero esto es un tumor, ¿sí?, en un estadio 2, como les puse ahí, que normalmente se ve de esta manera. Esta es la característica. Obviamente que la evolución clínica y demás es totalmente distinta a una isquemia. Esto es más progresivo, la isquemia es totalmente agudo. Entonces, esos son pequeños reparos que nosotros tomamos para ver si hay que biopsiar o si simplemente es una lesión. Más allá de que hoy en día hay un montón de estudios por imágenes que nos pueden dar la diferencia. Esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Son todas las lesiones que realzan. Esta es espontáneamente hiperdensa, con un edema perilesional, que es un tumor eso. Resonancia magnética, obviamente ustedes ya vieron imágenes, así que no voy a entrar en eso, pero lo único que quiero que se acuerden o que quede como algo importante es que la resonancia magnética nosotros la utilizamos siempre que necesitamos ser como más específico en el lugar anatómico donde se encuentra la lesión. Para eso pedimos, y para lo otro que pedimos es cuando hay una lesión a nivel de la fosa posterior, ¿sí? Cuando hay una lesión a nivel de la fosa posterior, la tomografía, por más bueno que sea el tomógrafo, genera mucho artefacto con todo lo que es el peñasco, entonces nos genera como un borramiento de la fosa posterior.
para que ustedes se acuerden, nosotros estuvimos viendo un poquito de anatomía, fosa posterior es todo lo que está por encima de la tienda del cerebelo, o sea, todo lo que es vermis cerebeloso, tronco, etcétera, es todo lo que es la fosa posterior. Cuando hay una lesión ahí, sobre todo tumoral, recurrimos normalmente a la resonancia magnética, que es lo que nos va a dar la mejor imagen de esta zona, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Bueno, vamos a seguir. Ya vimos un poco, hicimos un repaso anatómico, ¿sí? Y este es un tema extremadamente denso, porque hay un montón de cosas importantes, pero nosotros lo vamos a resumir porque ustedes no tienen que saber todo esto, simplemente entender por qué van sucediendo, ¿sí? Los distintos síntomas, sintomatología, eh, síndromes que se pueden llegar a presentar en un paciente neurológico, ¿sí? Básicamente, lo que tienen que entender es que la presión intracraniana, ¿sí? Va a estar dado por el parénquima cerebral, por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por la sangre contenida tanto en arterias como en venas, ¿sí? La suma de todos esos tres elementos van a dar lo que es la presión intracraniana, ¿sí? Lo otro que tienen que acordarse es que el cerebro y todas las estructuras que conforman la presión intracraniana están envueltas o todas estas estructuras, mejor dicho, están alojadas en lo que es la bóveda craneana, que es una caja totalmente rígida, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si algo crece adentro del cerebro, el cerebro no se puede ir para un lado o para el otro porque está el cráneo totalmente duro, entonces no tenés lugar de salida y ahí es donde va a empezar a aumentar la presión intracraniana. Hay una doctrina, una hipótesis, una teoría, que es la de Monroe Kelly, que habla un poco de esto, de lo que estábamos hablando con anterioridad, ¿sí? Tienen que acordarse ustedes de que nosotros tenemos el parénquima cerebral, que el parénquima cerebral es lo último que trata de moverse. Vamos a poner el ejemplo de un tumor, ¿sí? El tumor es algo neoformativo que no debería estar en una estructura, que dependiendo de la edad que tenga el paciente, nosotros podemos decir, un paciente joven va a tener un montón de parénquima porque no va a estar atrófico, un paciente viejo probablemente el parénquima cerebral esté más atrófico. Va a tener líquido cefalorraquídeo, va a tener arterias y venas. Cuando empieza a crecer un tumor, un hematoma, pongamos un tumor como dijimos con anterioridad, cuando empieza a crecer el tumor, lo primero que se empieza a mover, por decirlo de alguna manera, como ustedes ven acá, es el líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que quiere mostrar este gráfico que les puse. Tenemos nosotros lo normal, cuando empieza a crecer una masa, se empieza a achicar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando crece aún más la masa, lo que se achica por completo es el líquido cefalorraquídeo, pero empieza a disminuir todo el componente sanguíneo. Cuando empieza a crecer más la masa, para mantener la compliance cerebral, se achica absolutamente todo, ha desaparecido el líquido cefalorraquídeo, pero se achica mucho más, ¿sí? Lo que es la parte toda la parte de la sangre venosa
Buenas. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Mil disculpas, fue un problema mío, me parece. Bueno, creo que me quedé acá. Nada, lo que estaba queriendo explicarles básicamente era que cuando tenemos una masa, a medida que va creciendo la masa, los distintos, las distintas formas que tiene, ¿sí?, el sistema nervioso para adaptarse es lo que va disminuyendo. Primero el líquido cefalorraquídeo, después todo lo que es venoso, arterial, y por último, obviamente, el cerebro. Y eso hace de que toda esta curva o la presión aumente. Entonces, hipertensión, cuando hablamos de hipertensión endocraniana, estamos hablando de una presión por encima de 20, ¿sí?, que se mantiene en el tiempo, y eso obviamente nosotros tenemos que tratar. Normalmente lo hace la gente de terapia intensiva. Si ellos no consiguen hacerlo, ahí es donde nos llaman a nosotros para que nosotros hagamos una intervención, ¿sí? La hipertensión endocraniana lo que va haciendo es alterando distintas estructuras, ¿sí? Porque como les expliqué anteriormente, la masa va creciendo y va colapsando o va desplazando estructuras que son vitales, que son nobles para el cerebro. Entonces ahí es donde empiezan las distintas sintomatologías del paciente. Podemos tener un montón de sintomatologías, pero lo más característico es esta tríada de Cushing, ¿sí?, que fue descrita por el padre de la neurocirugía hace muchísimos años, que habla de que los pacientes, cuando tienen un aumento de la presión intracraniana, los pacientes tienen esta tríada, que es hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias, ¿sí? Normalmente es lo que ocurre. Después podemos tener un montón de otras lesiones, ¿sí?, o perdón, sintomatologías, como esto, edema de papila, es otra de las cosas que vemos cuando hacemos el fondo de ojo, vemos toda la retina totalmente alterada, los vasos sanguíneos totalmente como en fuego, ¿sí?, parálisis de distintos pares craneanos, podemos tener disminución de la conciencia porque va generando el edema, lo que va haciendo es que va comprimiendo distintas estructuras. Entonces, a medida que va avanzando esto, empezamos a tener el deterioro rostro-caudal, porque se forman distintas hernias. Como esta lesión crece, lo que va a hacer es comprimir o desplazar una estructura que tiene menos presión, y eso genera como una herniación, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver. Una cosa importante es que normalmente nosotros podemos ver también un bebé en la guardia. Si son médicos generales o demás, pueden ver un bebé. Una de las cosas importantes que siempre deben acordarse ustedes es la importancia de tener la fontanela. Si es un chico, ¿sí?, menor a 1 año, puede ser que tenga la fontanela anterior permeable. Si ya ha aumentado un poquito, normalmente al año ya la fontanela anterior no está presente, solamente la posterior, pero eso a nosotros nos puede dar el reparo si son chiquitos. Por ejemplo, que esta fontanela esté bombé, ¿sí?, o sea, que esté hinchada, por decirlo de alguna manera, que esté totalmente dura, que no sea depresible. Eso a nosotros nos está dando una pauta de que hay un aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Después podemos ver que el niño está irritable, obviamente que no, el llanto incorregible, que no para, náuseas, vómitos, ¿sí? Podemos observar en la libretita que normalmente tienen todas las madres, podemos observar el perímetro cefálico que en el último tiempo ha ido creciendo. Porque un niño que tiene una lesión, pero que tiene abierto todas las fontanelas, lo que sucede es que justamente como la bóveda no está cerrada aún, se banca un montón de presión porque sigue creciendo, ¿sí?, a expensas de esa bóveda que no está cerrada. Entonces sigue creciendo, aumenta la presión, porque el chico puede, porque justamente no está cerrado todavía eso. Entonces el perímetro cefálico aumenta un montón y eso es lo que podemos llegar a ver nosotros cuando hacemos la medición. Después podemos ver, como vimos con anterioridad también, algunos pares craneales que pueden estar, una parálisis del sexto par te puede generar en un niño esto, que no pueda generar la expulsión hacia arriba, es una parálisis del sexto par, entonces genera cuando la abrís, ¿sí?, todo lo que son los párpados, lo que observás es justamente los dos ojitos, por eso lo llaman como el sol naciente, ¿sí? Estas son las herniaciones que le estuve hablando con anterioridad. Cuando nosotros tenemos algo, ¿sí? Doctor, Sí,
Usted dijo que primero desciende el líquor, después la sangre, ¿cierto? Sí, sí. ¿La clínica es distinta o va todo medio mezclado, digamos? No, la clínica la vamos a ver ahora, ¿sí? La clínica normalmente lo que sucede con más frecuencia es la cefalea, ¿sí? Es lo primero que vas a tener. Después todos los distintos signos o síntomas que te estuve diciendo es dependiendo a la evolución de la hipertensión endocraniana. Si nosotros no resolvemos esa hipertensión, va a tener como última instancia el deterioro con el enclavamiento del paciente y el coma o la muerte. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, está claro. ¿Por qué? Porque dependiendo a esa herniación, ¿sí? No va a ser lo mismo una hernia subfalcial, por ejemplo, que el paciente tenga un tumor a este nivel. Esto va a generar un edema muy, muy grande y nosotros vamos a tener una hernia, ¿sí? A nivel subfacial, como es el nombre, como ven acá, que les puse, ¿sí? Que muchas veces acá lo que genera es cefalea, porque obviamente hay algo que está creciendo, la presión está creciendo, pero hay distintos lugares, hay distintas partes del cerebro que se bancan el aumento de la presión, ¿se entiende? Por ejemplo, el lóbulo frontal, ¿sí? Nosotros vemos tumores gigantes que cuando llegan a la consulta, vos decís, ¿cómo no consultó antes? Y por ahí te dicen, no, tuve un dolor de cabeza de vez en cuando, qué sé yo, hasta que no di más, se hizo la tomografía y encuentran eso. Esto es una herniación subfacial, que el problema más grande que tienen, es, si ustedes se acuerdan, por acá pasa la pericallosa es del cerebral anterior, eso se colapsa totalmente y al colapsar genera como una isquemia que puede dar un montón de sintomatologías, desde alteraciones de la persona, trastornos urinarios, un montón de complicaciones que pueden dar. Como ven acá, podemos ver esto es como una descendente, una central descendente. Esta es una uncal que pasa a través de lo que es el tronco del encéfalo y la tienda al cerebelo. Hay un lugarcito, las herniaciones normalmente suceden por eso, porque hay un lugar en el cual no está totalmente completa la barrera, entonces por ahí es donde, ¿sí?, se genera la herniación. En este caso es una hernia uncal, ¿sí?, que es algo que vemos con mucha frecuencia y genera un montón de sintomatologías. Esta es una herniación ascendente, ¿sí?, de la fosa posterior por el mismo mecanismo. Acá está libre, entonces puede subir. Y esta acá es la amigdalar descendente, que es muchas veces la que va a colapsar totalmente el tronco del encéfalo y va a generar la muerte del paciente, ¿sí? Bueno, estas son características que no es importante que lo sepan, ¿sí? Es lo que estuvimos hablando con anterioridad. Esto sí es importante que tengan una idea, porque un paciente, ¿sí?, que tiene signos, síntomas de hipertensión endocraniana, que tiene una lesión y tiene un Glasgow menor a 8, o sea, ustedes reciben en la guardia un paciente que clínicamente tiene un Glasgow menor a 8 y tiene una tomografía anormal, es un paciente candidato a la monitorización de la presión intracraneal. Esto sí es importantísimo que lo sepan, así como lo otro no, esto sí es importante. Todo paciente con un Glasgow menor a 8 vendría a ser, según la OMS, es un TEC grave, ¿sí? Si es un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, es un TEC grave, que tiene una tomografía anormal, ese paciente tiene que ser monitorizado. Los monitores que nosotros utilizamos son estos, es simplemente para que ustedes sepan. Tenemos monitores intraventriculares, intraparenquimatosos, tenemos extradurales y subdurales. Lo que más utilizamos nosotros es el intraparenquimatoso porque es el más fidedigno de todo lo que hay hoy en el mercado. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una hemorragia intraventricular, como vimos anteriormente, solamente en el ventrículo, muchas veces tenemos que usar este tipo de monitor que va derecho al ventrículo, porque eso es lo que nos permite a nosotros también es retirar sangre o retirar líquido o tratar de suministrar alguna sustancia que necesite el paciente. Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que hacemos nosotros, ¿sí?,
que es dónde vamos a ingresar ese catéter. Nosotros lo que hacemos es trazamos una línea a nivel de la línea media, trazamos otra línea a nivel de la coronal, 1 centímetro por delante, 2 centímetros por fuera de la línea media, o sea, 2 centímetros por fuera, 1 centímetro por delante, es el que nosotros decimos que es el punto de coger. En ese lugar nosotros sabemos que no vamos a dañar absolutamente ninguna estructura importante, ¿sí? Porque obviamente que estamos a nivel del surco precentral, si se quiere, y eso a nosotros nos da la pauta de que no vamos a dañar nada. Ahí lo que hacemos es ingresar este catéter unos centímetros y nos empieza a arrojar los números de la presión intracraneal. Esto es un poco los monitores que nosotros utilizamos, ¿sí? Simplemente para que vean cómo el paciente tiene la fibra óptica, el monitor, que el monitor a nosotros lo que nos va a mostrar son las ondas. Esta es importante, ¿sí? Vamos a tener una onda P1, P2, P3, que simplemente para que ustedes lo sepan, la P1 tiene que ver con la sístole, la P3 tiene que ver con la diástole y P2 es con la elastancia de todo lo que va sucediendo en el cerebro. ¿Qué quiero decir con eso? Como nosotros vimos, lo primero que se va a resentir es la parte, o sea, primero el líquido cefalorraquídeo, después lo venoso, como vimos, y después, por último, lo arterial. Nosotros lo que necesitamos es que la parte venosa esté intacta o indemne para que pueda entrar sangre, porque si no puede entrar sangre, o sea, si tenemos un stop, ¿sí?, a nivel vascular venoso, no puede ingresar sangre y ahí generamos aún más lesión. Entonces, como nosotros vimos que lo que se resiente es el líquido cefalorraquídeo, lo venoso, acá es cuando lo venoso empieza a ser una meseta, ¿sí? Cuando empieza a aumentar la presión, lo venoso empieza a ser una meseta y obviamente por último, ¿sí?, todo lo que es la diástole va a generar que eso no se pueda llegar a diferenciar y ahí va a generar una onda que es esta, para que ustedes puedan, esto es lo normal, empieza a aumentar la presión y van a ver cómo sube, ¿sí?, todo lo que es P2 y P3 prácticamente, y cuando está, se altera absolutamente la curva, ¿sí? Eso es simplemente para que ustedes vean estos distintos picos que nosotros decimos. Complicaciones que podemos llegar a tener con la inserción del catéter de PICC es lo que puede llegar a pasar en cualquier cirugía. Hemorragias, infecciones, que esté mal colocado, que lo leamos de manera incorrecta, que utilicemos una fibra que es, o sea, una reutilización de una fibra que por ahí está dañada y nosotros no la sabemos, y como estamos en un medio público normalmente, no hay forma de conseguir algo nuevo y tenemos que utilizar algo que por ahí no funciona de manera adecuada y esto lleva a malos valores. Pero acuérdense, lo de cualquier cirugía es la complicación que puede tener esto, ¿sí? Lo otro que usamos es el Doppler, que nos va a dar el índice de pulsatilidad. El índice, para que ustedes tengan una idea, es simplemente nos va a dar el indicio de la resistencia que tienen los vasos cerebrales. Entonces, cuando hay mucha resistencia, este índice va a generar un aumento del índice y nos va a dar un signo de hipertensión endocraniana, ¿sí? Eso nosotros lo utilizamos, lo hacemos con la gente de imágenes, que normalmente son buenos con el ecógrafo, y muchas veces ellos pueden hacer como una especie de ecodoppler y manejar eso. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, vemos la edad, vemos el score, el Glasgow, cuál es la respuesta que tiene, y tenemos una medición de PICC, ¿sí? Esto a nosotros nos va a dar, todo esto en conjunto nos va a dar algo predictivo de decir, a ver, si esto puede llegar a funcionar o no, ¿sí? Y otra de las cosas que les puse, que el umbral, o sea, el tratamiento, es lo que hablábamos con anterioridad. Todo paciente que tenga una presión intracraniana por encima o 20 o superior, que se mantenga en el tiempo, ese paciente debe recibir tratamiento, primero médico y si no quirúrgico, ¿sí? Los pacientes, esto es son imágenes de pacientes que
es todo lo que no hay que hacer cuando uno está en una terapia intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un paciente que tiene un catéter, como ustedes están viendo. Esta incisión que ven acá, seguramente se le hizo una descompresiva. Se le puso un catéter de PICC para controlar la presión intracraniana, pero estamos viendo esto. El paciente tiene que ir con una cabecera a 30 grados, porque eso es importante para disminuir la presión intracraniana. Pero tiene que ser una posición neutral, ni en hiperextensión, ni rotado hacia un lado, ¿sí? Lo que tiene que estar es una posición neutra. Los dos ejemplos que le puse acá son malísimos, así no debería estar. Y si pueden ver ustedes, fíjense en el lazo de cómo le aseguraron a este paciente la vía aérea, ¿sí? Le aseguraron acá arriba, está hermoso, le habrán recontra asegurado, pero fíjense lo que están haciendo. Están comprimiendo la yugular, la carótida, fíjense lo rojo, ¿sí? Que se está poniendo como flogótico, parece esto, y todo eso lo único que hace es exacerbar aún más todo lo que es la presión intracraniana. Eso está mal, ¿sí? Y algún día, no sé si van a ser terapistas o neurocirujanos, lo que sean, eso está mal. Y acuérdense siempre, los lazos tienen que estar libres porque las yugulares no generan, no dejan que haya un retorno adecuado y eso genera un aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Bueno, y como tratamiento, simplemente lo que hablábamos, el umbral de tratamiento. Paciente que está con una PIC por encima de 20, ¿sí? Que se mantiene en el tiempo, necesita, primero, obviamente, tiene que estar intubado este paciente, ¿sí? Hay que ponerle una sedación para poder, muchas veces, pacientes que tienen un Glasgow muy bajo, no necesitan ni de sedación como para poder intubarlo. Pero igualmente, la sedación muchas veces lo que hace es que el metabolismo del cerebro disminuya a cero, entonces no necesita, no tiene requerimientos, ¿sí? De glucosa ni de nada para que funcione, y eso también hace que baje la presión intracraniana, ¿sí? Entonces la sedación, ¿sí? Podemos retirar un poco del líquido cefalorraquídeo de la columna, por ejemplo, o del cerebro, como les mostré con anterioridad. Entonces, eso lo que va a hacer es que trate de redistribuir lo que ya se comprimió, trata de redistribuir de otra manera, igual que la columna, ¿sí? Después hay otra terapia que es la terapia hiperosmolar, ¿sí? O el suelo hiperosmolar, o el manitol. Y en Argentina, después ya sigue lo que son los barbitúricos, como nivel 7. Y en la octava posición, cuando nada de esto funciona, ¿sí? Cuando hicimos la intubación, la sedación, el drenaje hiperosmolar, cuando nada de eso funciona, sigue arrojando valores altos de PIC, ahí nosotros tenemos que realizar una craniectomía descompresiva, ¿sí? Es lo que estuvimos hablando con anterioridad. En el último de los casos, sí, perdón. Doctor, ¿cuán común es la hipotermia, la inducción a hipotermia? Sí, mira, se utiliza mucho, pero en países desarrollados que tienen el mecanismo como para poder hacerlo, ¿sí? La hipotermia se ocupa en un montón de especialidades como para reducir ese metabolismo cerebral, ¿sí? Hasta en pediatría, un chico que nace con algún defecto, con algún problema, ¿sí? Muchas veces lo ponen en hipotermia como para que el cerebro no sufra, o sea, si ya sufrió durante el parto, por ejemplo, ¿sí? Que no lo haga posterior al nacimiento. Se ocupa en un montón de países. Nosotros en Argentina, yo he estado en un montón de lugares, y en Argentina hablando, ¿no? Y no existe la maquinaria, ¿sí? Para hacerlo. O sea, acá en Argentina, por eso no lo nombré, está en esto, porque esto es lo que se hace correctamente. Ahí tenemos que ver dónde estamos trabajando para poder lo que tengamos, ¿se entiende? Pero en definitiva lo que quiero que entiendan es que la neurocirugía en estos casos viene en el último eslabón, ¿sí? En lo último, si nada funciona,
ahí es donde entramos nosotros. Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, eso es con respecto a hipertensión endocraniana. ¿Alguna pregunta, algo? Y si no, seguimos. Bueno, todo esto que vamos a ver ahora, lo voy a hacer lo más rápido porque me imagino que deben estar recontra cansados y bueno, y se merecen. Hoy es un día feriado y no está bueno dar clases, un día feriado. Pero bueno, ustedes tienen que estudiar igual porque están en sexto año ya, ¿no? ¿Están terminando? Qué bueno, ¿eh? O sea, eso quiere decir que si aprueban todo este año, el año que viene van a estar en una residencia y no van a tener feriado, no van a tener Navidad, Pascua, nada de esas cosas. Así que vayan acostumbrándose. Bueno, muchachos, vamos a seguir. Vamos a hablar del traumatismo, ¿sí?, de cráneo, básicamente, o TEC, para que tengan ustedes una idea y cuando reciban un paciente en la guardia hagan las cosas que deben hacer y no por desconocer la materia tengamos un paciente que por ahí, por negligencia, se pudo haber salvado y no fue lo que sucedió. Como de gran definición de TEC, nosotros tenemos esto, que es la alteración física o funcional del parénquima secundario a un intercambio de energía cinética, ¿sí? ¿Qué es eso? Es lo que estuvimos hablando con anterioridad. Va alguien en moto, ¿sí? Cuando viene a una cierta energía, hay algo que lo para, sucede el golpe, ese es el intercambio de energía cinética y esto puede llegar a dañar al cerebro, que como les dije anteriormente puede ser estructural, o sea, físico, o puede ver algo funcional que se dañe. Como ustedes saben, esta es la primera causa de mortalidad en todo el mundo, ¿sí? Normalmente los adultos jóvenes son los que más tendencia tienen a presentar esta patología y como etiología básica son estas, los accidentes de tránsito, deporte, la agresión por terceros que cada vez vemos más, ¿sí?, las caídas de altura y los mecanismos son estos, ¿sí? Esto es lo importante que ustedes tienen que acordarse siempre. Nosotros podemos tener una lesión, un traumatismo de cráneo por algo penetrante como una herida de arma de fuego, por contacto, por un golpe, por aceleración y desaceleración, eso que estuvimos hablando con anterioridad, los latigazos y demás, o podemos tener esto que es también la aceleración y desaceleración, pero cuando el cerebro, en vez de ser lineal, lo que hace es girar, ¿sí? Cuando sucede esto, muchas veces genera una patología que más adelante la vamos a ver, que se llama daño axonal difuso. Como esto se mueve adentro, las fibras se estrujan, se rompen y van a generar algo muy característico que después vamos a ver que son como pequeñas contusiones. Esto es lo que yo pretendo que ustedes se acuerden, porque esto ya lo ven siempre ustedes en medicina, en clínica, en intensiva, en todo, ¿sí? Esto es lo importante, es asegurar todo paciente, lo primero es la vía aérea y la columna cervical. Siempre. Eso es lo que tiene que quedar a rajatabla grabado en el cerebro, ¿sí? Siempre hay que determinar la vía aérea, ver cómo respira el paciente. En ese mismo momento, cuando estamos viendo por ahí el paciente está inconsciente y tenemos que acercar la cara para ver o la mano para ver si respira o demás, lo que tenemos que hacer es, en ese momento, poner un collar cervical o inmovilizar con las manos como podamos, y si están en un lugar que tiene todos los chinches como para poder hacer medicina como corresponde, van a tener todo lo que son los inmovilizadores laterales, que ahí lo que hacemos es, ponemos el collar cervical de Filadelfia, ponemos los inmovilizadores laterales, porque como ustedes saben, el collar de Filadelfia evita, ¿sí?, que uno pueda hacer este movimiento, pero no evita el movimiento rotacional de la cabeza. Por eso ahí es donde ponemos justamente estos inmovilizadores que si tenés que armarte unos inmovilizadores porque estás en un lugar de pocos recursos, nosotros lo que hacemos a lo MacGyver es poner una especie
de suero, ¿sí? Y lo que hacemos es fijar a la cabeza y de esa manera evitamos que el paciente pueda moverse para un lado o para el otro. Tenemos que ver, como dijimos anteriormente, todo lo que es la parte respiratoria, ver cómo está. Normalmente nosotros en una guardia del paciente lo tenemos que desnudar. Es como ustedes habrán aprendido que el examen físico de todo paciente es un paciente que hay que desnudarlo, ¿sí? Porque ahí es donde podemos ver todos los parámetros. Si está utilizando o no algún músculo accesorio, si tiene cianosis en algún lugar. De esa manera nosotros podemos ver, hoy en día ya existe el saturómetro, entonces en el momento que estamos haciendo todo esto, viene la enfermera, le pone el saturómetro y te dice, Doc, el paciente satura bajo, ya lo ponemos, si tiene necesidad de la mascarilla, bigotera, lo que sea, o obviamente dependiendo del estado de Glasgow, como vimos con anterioridad, necesita de la intubación. Como el paciente va a estar desnudo, como les dije anteriormente, ustedes van a ver que en la guardia cuando entran, las enfermeras le rompen toda la ropa, abren todo, porque es como nosotros tenemos que ver si no tiene algún tipo de sangrado, por ejemplo, externo. Tenemos que llamar en ese mismo momento, es como que se activa todo el protocolo de politrauma. Al activarse el protocolo de politrauma, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, en ese mismo momento viene el ecografista y hace un ecofaz, que es ver si no hay algún líquido, ¿sí? Un sangrado o algo interno. Nosotros vemos absolutamente todo por fuera, ¿sí? Vemos los pulsos, como vimos anteriormente, y si hay algún tipo de hemorragia, scalp, algún corte o algo, tratamos de solucionarlo, obviamente. Y en ese momento, el último, después de que vimos todo esto, empezamos a ver el estado neurológico, que es gracias al Glasgow, que ya estuvimos hablando con anterioridad, pupilas, y eso es lo neurológico más importante. Obviamente que cuando uno protocoliza, ¿sí? Cuando uno es nuevo, tiene que protocolizar siempre todo para no olvidarse de nada. Acuérdense de eso siempre. Si ustedes lo protocolizan, no se van a olvidar de nada. Pero después, cuando ya sean cancheros en el tema, lo van a hacer, o sea, en un mismo momento van a hacer absolutamente todo esto que les estuve explicando con anterioridad. El Glasgow es muy, muy importante porque esto es lo que ustedes como médicos generales, cuando hagan la interconsulta o llamen al especialista, van a tener que decirle, y bueno, el paciente tiene un Glasgow de tanto, entonces yo como especialista sé si salgo corriendo, si me quedo en mi casa y termino el capítulo, ¿sí? O no hay nada para hacer. ¿Se entiende? Eso es lo importante de la escala de Glasgow. Y ustedes tienen que acordarse que la escala de Glasgow es la respuesta verbal, motora y ocular. Tiene un mínimo de 3 y un máximo de 15. Por favor, espero que nunca digan un Glasgow de 1 en 15, 2 en 15, porque si lo hacen, no digan que yo fui su profesor de neurocirugía, porque me voy a sentir muy mal, ¿sí? Eso no lo hagan nunca. 3 es lo mínimo, 15 es lo máximo. Y acuérdense, esto no voy a entrar ahora porque si no vamos a perder un montón de tiempo. Y el Glasgow, como les dije anteriormente, según la OMS, nosotros podemos, según el Glasgow, categorizar a los pacientes en un Glasgow leve, moderado o grave. 14, 15 es leve, de 9 a 13 es moderado y 8 o menos es un Glasgow grave. Esto es lo que veíamos con anterioridad, que yo le decía, un Glasgow 8 o menor es algo grave. Si vemos algo en la tomografía anormal, es un paciente que necesita de medición de PIC, ¿sí? Esta es una escala, así como vimos que estuvimos hablando de todo lo del Glasgow. Esta es una escala tomográfica, ¿sí? Que simplemente para que ustedes tengan idea de cómo manejamos. Esta es el Marshall, que también todas las clasificaciones o escalas que nosotros utilizamos, o que ustedes también como médicos, es para que todos podamos hablar un idioma en común. ¿Se entiende? Porque si ustedes me dicen, y sí, el paciente le duele un poquito y tiene una tomografía que es muy confuso. Entonces, si ustedes me dicen, tiene un Marshall de 3, yo ya sé de lo que están hablando. Si tiene un Glasgow de 14, como les dije anteriormente, yo ya sé de lo que están hablando. Entonces, hablamos todo un idioma en común y no a mí me parece que, porque eso es donde lleva a los errores. Nosotros lo que podemos llegar a ver acá, ¿sí? Son las distintas lesiones o desviaciones que pueden llegar a tener el paciente
o compresión de las distintas cisternas. Por eso acá ustedes van a ver, por ejemplo, cisternas mesencefálicas presentes. Esto, ¿sí? Después hay una desviación, pero es moderada, ¿se entiende? O después pueden ver una compresión, y todo esto a nosotros nos da la pauta. Si ustedes me llaman y me dicen, tengo un Marshall de 3, de 4, yo ya sé que está haciendo hipertensión endocraniana y lo más probable es que necesite una cirugía. Es simplemente para que sepan eso. Todos los daños que pueda llegar a suceder en el paciente, nosotros lo dividimos en estos dos grandes grupos, primario y secundario. El daño cerebral primario es ese que sucede por esa liberación de energía. Es eso generado, que es en ese momento irreversible y que es generado por esa energía. El secundario ya es el efecto de esa lesión, que es la isquemia, el edema, alguna alteración vasomotora que pueda llegar a tener el paciente. A eso nosotros denominamos como daño cerebral secundario. Las primarias son todas estas y tenemos que hablar de las más importantes, que son las que yo les puse en la diapo esta, ¿sí? Y una de las lesiones que me olvidé de comentarles es esta, el scalp, ¿sí? El scalp es una de las lesiones que normalmente podemos ver en niños, en adultos, por lesiones en el ciclomotor, por herida. Por ejemplo, lastimosamente seguimos viendo muchos perros que generan este tipo de abulsión en el cráneo, y dependiendo de la edad del chico, vemos que también muchas veces hay hueso comprometido. Pero lo que quiero, ¿por qué les puse esto? Y hay un montón, hay heridas cortantes, laceración, etcétera, pero el scalp, ¿sí? Es esto. Muchas veces a usted le va a tocar en la guardia resolver estas patologías, porque no sé dónde van a trabajar, pero les digo que muchas veces van a tener que resolver, van a ser lo único, más el enfermero que esté presente en esa guardia. Esto normalmente requiere de un quirófano, de un cirujano para que haga unos puntos, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen todo eso, lo que hay que hacer es un lavado, que normalmente nosotros denominamos polaca. Eso no existe en la literatura, pero es para que ustedes tengan una idea, es un 50% oxigenada, 50% iodopovidona. Eso lo ponemos en una jeringa o en un recipiente donde tengan, y con eso hacemos un lavado en esa zona, que matamos absolutamente todo lo que pueda llegar a tener, porque esto es una herida recontra sucia. Una vez que uno hace todo el lavado que necesita, puede seguir limpiando con solución fisiológica, y lo que quiero que entiendan es que tienen que hacer siempre unos puntos separados. Hay que tratar de aproximar los puntos de reparo que normalmente genera la herida y hacer puntos separados en estos pacientes, porque como es una herida sucia, si ustedes lo cierran herméticamente, por ahí queda hermoso, todos los tejidos que están por debajo se pueden infectar y generar una lesión, o sea, como una especie de empiema a ese lugar, una colección subgaleal muy grande de pus, que el paciente obviamente que no va a andar bien. Por eso lo normal es hacer puntos separados siempre, y eso es lo importante, porque ustedes van a poder verlo, van a poder curarlo, y de esa manera van a poder ver que no haga ninguna colección supurativa por debajo. Con las fracturas, ¿sí? Las fracturas, para que entiendan, las fracturas yo les puse como lineales, ¿sí? Hundimientos, y puede ser de calota o de base de cráneo. Vamos a ir hablando de todo un poco. Esto es el reparo más importante que ustedes tienen en la radiografía que veíamos con anterioridad, ¿sí? Es simplemente para que recuerden que las fracturas, por ejemplo, ¿sí? Pueden estar, no tienen un lugar anatómico, normalmente están por debajo del cefalohematoma. Ellos cruzan las suturas, pero eso también lo hacen los vasos sanguíneos. Hay cositas de cada uno que tienen una característica, pero lo más importante es que las fracturas van a ver como algo lineal, como no va a tener alguna ramita, no va a ser curva, simplemente es algo lineal, puede ser grosso o más fino, dependiendo del tipo de fractura, y es más radiolúcida. Eso es lo que a ustedes les tiene que hacer acordar, ¿sí? De que ese paciente es posible que necesite una tomografía, ¿sí? Acá vemos ejemplos: fractura, sutura, por ejemplo. Anatómicamente ustedes saben dónde se encuentra, entonces obviamente que más allá de que ustedes a este paciente le van a pedir una tomografía,
ya pueden sacarse, si esto les llega, la imagen B les da algún tipo de conflicto imagenológico, con la tomografía lo pueden resolver. Estas son las fracturas, hundimientos, que esto era lo importante que yo les decía hoy. Cuando nosotros vemos toda la convexidad de la calota, tanto anteroposterior como lateral, podemos ver la solución de continuidad, podemos ver que hay un trazo que se ha movido, por eso nosotros llamamos como fractura hundimiento, y esto ni que hablar que necesita de una tomografía. La tomografía, ventana ósea, podemos ver los distintos fragmentos de la fractura, que muchas veces cuando estos fragmentos, ¿sí?, ingresan, ¿sí?, o tienen un ingreso de 1 milímetro por debajo de lo que es la tabla, esta es la tabla interna o tabla externa, este es el fragmento que se ha movido. Cuando este fragmento supera, ¿sí?, a la tabla interna, esto es un indicio de cirugía. ¿Por qué? Porque esto muchas veces puede generar contusiones, puede lacerar la dura madre y esto generar como una fístula, se puede infectar, generar convulsiones también, y por eso hay que sacar este material óseo. Bueno, esto es una mega lesión de toda la calota, seguramente tiene aire por todos lados, así que al tener neumoencéfalo lo más probable es que tenga una fractura también de todo lo que es la base del cráneo, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando con anterioridad de cuando nosotros realizamos una cirugía, que no es importante que ustedes lo sepan, pero sí, ustedes como médicos generales, si ven que un paciente tiene una fractura, que lo diagnostican por tomografía, y a eso inclusive ven que se empieza a formar una colección de pus, que sale líquido cefalorraquídeo, el paciente tiene convulsiones, normalmente ustedes tienen que volver a recitar al especialista y decirle, che, mirá, sale líquido por acá, tiene convulsiones, me parece que hay algo que no está bien, ¿sí? Esto es simplemente para ver, que no lo vamos a hablar ahora, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Y vamos a las fracturas de la base del cráneo. Lo importante de la fractura de base de cráneo, y lo que quiero que ustedes entiendan de esto, es que todo paciente que tiene una lesión a nivel maxilar, a nivel del macizo facial, siempre tienen que pensar en una fractura de base de cráneo. Sobre todo si encuentran en el paciente algún signo que a ustedes les represente, que habrán visto en clínica, el signo de Battle, el signo, los ojos de mapache, que normalmente eso a ustedes les da la pauta, el signo de Battle, que tiene una fractura, ¿sí?, a nivel de la fosa media, de la mastoide, entonces te va a generar el hematoma mastoideo, retomastoideo, ¿sí?, como lo denominan. En los ojos de mapache, cuando hay una fractura a nivel de la fase anterior, de la fosa anterior, perdón, por obviamente todo lo que es la órbita y demás, te puede generar los ojos de mapache. Después podemos encontrar rinorraquia, ¿sí?, podemos encontrar otorraquia o otorragia. Cualquiera de esas, de esto, a vos te tiene que dar a pensar que el paciente puede llegar a tener una fractura. Puede tener también lesiones de pares craneales, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, el séptimo par, si vos tenés una fractura a nivel de la mastoide, el séptimo par sale justamente por delante de la apófisis mastoide y muchas veces puede quedar atrapado. Entonces el paciente va a quedar paralizado. También puede tener del octavo, ¿sí?, obviamente del primero, segundo, y el sexto, y esto te puede llegar a dar alguna alteración de los oculomotores, que se ven muchísimo. Cuando ustedes ven estas características, lo que tienen que hacer es lo que ya hablamos con anterioridad, y es pedir la tomografía, ¿sí?, con cortes finos, que hablamos con anterioridad. El neumoencéfalo es otra de los signos tomográficos que van a ver ustedes, que te pueden hablar de que la base del cráneo en algún lugar hay una pérdida. Esto es lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Signo de Battle, los ojos de mapache, que te tienen que dar idea. Y por favor, acuérdense esto. Paciente que tiene una fractura de base de cráneo, en su vida indiquen una sonda nasogástrica, porque va a seguir de largo y van a ser como este genio
que metió una sonda en el medio del ventrículo temporal parietal y este paciente obviamente se murió, ¿sí? Estas genialidades, por favor, nunca en su vida indiquen una sonda nasogástrica porque, nada, lo van a deportar al más allá si ven su sello en esto. Bueno, esto es lo que estábamos hablando con anterioridad, las lesiones de aceleración y desaceleración, pero cuando hay una rotación, ¿sí? Todo lo que son los haces corticales están rodeados normalmente por arterias, entonces cuando esto se estruja, cuando esto se mueve de un lado para el otro, lo que sucede es que se rompe, y al romperse generan estas pequeñas lesiones, como ustedes están viendo ahí, ¿sí? Que son lesiones, son hematomas, por decirlo de alguna manera, subcorticales pequeños, pero van acompañados de un paciente que tiene un Glasgow muy bajo. Es un paciente que no despierta, un paciente que uno ve la tomografía esto y no debería por qué estar en coma, ¿sí? Normalmente cuando hacemos una resonancia magnética, que de guardia muchas veces no se puede hacer, pero cuando hacemos la resonancia magnética vemos que está minado de lesiones y que muchas veces lo que genera es como una desconexión cerebral por estos haces que se han roto. Esto se llama daño axonal difuso, ¿sí? Bueno, otra entidad que es muy frecuente de ver en la guardia es el hematoma subdural, que nosotros lo vamos a dividir en hematoma subdural agudo, subagudo y crónico, ¿sí? Vamos a empezar por el agudo. El agudo es aquel hematoma, bueno, para arrancar a hablar, el hematoma subdural es el hematoma que se aloja en el espacio subdural. ¿Se entiende? Que es dura madre y parénquima del encéfalo. O sea, vos tenés calota, tenés espacio extradural, tenés la dura madre y el espacio subdural. Cuando hay alguna lesión en el parénquima o en algún vaso del parénquima o alguna arteria o vena emisaria, que es una arteria que va desde el parénquima a la calota o a la dura madre, cuando hay alguna lesión de eso, se puede generar un hematoma a ese nivel. Si está dentro de los primeros 3 días, ¿sí? Es agudo y obviamente como cualquier patología sanguínea, si el paciente está bajo los efectos anticoagulantes o demás, eso aumenta un montón la morbimortalidad del paciente. Entonces, podemos llegar a tener esto, ¿sí? Que son los mecanismos del hematoma subdural, que ya lo dijimos, es cuando se produce la laceración del parénquima o cuando un vaso superficial o emisario, por esta desaceleración, se rompe y ahí es donde se acantona esto. Estos son los vasos que normalmente se afectan y ahí se genera la colección. Normalmente los hematomas subdurales pueden acantonarse o en cualquier parte del cerebro, ¿se entiende? Entonces, dependiendo del lugar del cerebro que se forme el hematoma, va a ser la sintomatología que tenga el paciente. Pero siempre va a respetar todo lo que crezca, acuérdense, dentro del cerebro, dentro del cráneo, perdón, va a generar hipertensión endocraniana. Entonces siempre van a generar cefalea, náuseas, vómitos, dependiendo el grado o dónde esté el hematoma, empieza midriasis homolateral, porque muchas veces se comprime el tercer par, que te genera la midriasis del mismo ojo donde está la lesión. Van a tener, por daño peduncular, van a tener el foco motor contralateral. Si esto sigue creciendo, es lo que hablamos con anterioridad, el trastorno o el deterioro rostro-caudal hasta llegar al coma. Todos los hematomas, todas las lesiones van a generar lo mismo, salvo que se afecte aparte una zona elocuente que, por ejemplo, te genere también disartria o te genere alteración en los colores, dependiendo el lugar donde esté siempre. Pero esto es, como medidas generales, siempre van a tener esos síntomas. Esto es un poco de hematomas que ya estuvimos viendo. La mortalidad de esto es muy, muy alta, ¿sí? Sobre todo con los pacientes con anticoagulantes orales. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo se ve un hematoma. El subagudo es el que se ve entre los 4 días y la tercera semana. El problema más grande del hematoma subdural subagudo es esto, que si ustedes tienen un tomógrafo que no tiene una buena resolución,
lo miran a las 3 de la mañana porque te levantan porque a un paciente le duele la cabeza y tuvo un traumatismo y lo ves así con un ojo porque te querés ir a dormir nada más, puede pasar de que te comas un hematoma subdural subagudo y el paciente venga dentro de unos días totalmente deteriorado, ¿sí? Ese es el gran problema. La imagen ya no es hiperdensa, porque obviamente que la sangre se empieza a licuar, y como ustedes saben, todo el metabolismo de la sangre, ¿sí?, genera esta imagen radiológica que es isodensa con el parénquima. Entonces muchas veces si el tomógrafo es muy malo, uno no lo puede reconocer. Y el hematoma crónico es el que se asemeja más que nada a personas adultas. ¿Por qué? Porque el hematoma se ha formado en su momento, ¿sí? Pero como estos pacientes tienen, como hablamos con anterioridad, el cerebro muy atrófico, este espacio subdural es muy grande. Entonces, al tener el espacio subdural muy grande, la sangre se termina, ¿sí?, de digerir y lo que queda es un componente proteico importante. Como ustedes saben, la proteína lo que hace es arrastrar agua por ósmosis, ¿sí? Entonces, y el hematoma está lleno de proteínas, arrastra agua, el hematoma crece, 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 y el paciente, como es añoso, normalmente tiene mucha compliance porque su cerebro es atrófico. Entonces, cuando nosotros lo vemos al paciente, vemos una imagen hipodensa, ¿sí?, grande, gigante, que por ahí el paciente te dice que tiene cefalea nada más. Y en un paciente joven, que tiene un parénquima normal, esto le puede llegar a generar un enclavamiento. ¿Se entiende? Lo bueno que tiene esto es que tiene un tratamiento mucho menos cruento que todo lo otro que estuvimos viendo con anterioridad. A estos pacientes nosotros le hacemos 2 agujeros de trépano y por una especie de mecanismo de succión se lo podemos retirar al hematoma y los pacientes andan muy bien, la gran mayoría. Lo otro que vemos en pacientes jóvenes es el hematoma extradural. El hematoma extradural, acuérdense siempre de esto, es una emergencia neuroquirúrgica. ¿Por qué? Porque los hematomas extradurales se alojan en el espacio extradural que realmente no existe, porque la dura madre está totalmente pegada al cráneo, ¿se entiende? Entonces, es como un espacio virtual. Cuando los pacientes tienen un accidente grave, sobre todo los jóvenes, lo que se daña es la arteria meningia media, que está a nivel temporal. Como es una arteria, como ustedes saben, eso sangra y genera un hematoma que muy rápidamente puede deteriorar al paciente. Por eso les digo que es una emergencia neuroquirúrgica. Entonces, cuando ustedes ven una lesión que tiene una característica hiperdensa, porque va a ser agudo siempre, o la gran mayoría de las veces va a ser agudo, y es una imagen biconvexa, ¿sí?, a nivel temporal. Acá en el nivel temporal hay un lugar que se llama de Gerard Marchand, que es lo más frecuente. Después podemos tener parietal, occipital o frontal, pero lo más frecuente, acuérdense siempre, es la parte temporal, ¿sí? Ahí es donde suceden casi todos los hematomas extradurales. Y como el temporal tiene el uncus, cuando esto empieza a apretar, ¿sí?, al toque genera mucha sintomatología en el paciente. Entonces, el paciente puede tener este tipo de clínica que lo llaman como talk and die, que el paciente sufrió el accidente, muchas veces puede desmayarse o no, pero normalmente está hablando y por ahí empieza a deteriorarse rápidamente. Por este sistema, por este mecanismo de crecimiento arterial que tiene, que lo deteriora en minutos al paciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que se acuerden, que puede tener este cuadro clínico. No, acuérdense que en medicina no siempre se cumple todo, pero esto es lo que frecuentemente nosotros vemos, ¿sí? Hay otros pacientes que van deteriorando, tardíamente, pero siempre acuérdense de que estos pacientes son una emergencia, ¿sí? Estos son ejemplos tomográficos nada más, ¿sí? Una lesión hiperdensa que genera mucha sintomatología en el paciente. Esto normalmente nosotros lo que hacemos es una evacuación completa, ¿sí?, porque eso hace que los pacientes anden bien.
Y con respecto a las contusiones cerebrales, es lo que hablamos con anterioridad, que me preguntaron, ¿se acuerdan? Fractura, va a tener un hematoma, y por contragolpe normalmente pueden aparecer estas contusiones. Que las contusiones no son hemorragias, no es que una arteria ha sangrado, sino acuérdense que es por el cizallamiento que se genera entre el parénquima y las rugosidades de la base del cráneo, ¿sí? Esa es la diferencia con una contusión importante. Dentro de las primeras 72 horas, estas pueden aumentar, por eso nosotros normalmente pedimos una tomografía de control dentro de las 72 horas. Y la clínica es siempre la misma: cefalea, vómitos, deterioro del sensorio, algún déficit motor, coma y obviamente la muerte. Es muy raro que por una contusión un paciente llegue a la muerte, pero toda la sintomatología que venimos hablando está presente siempre, ¿sí? Estas son las contusiones que podemos llegar a ver, ¿sí? Fíjense, temporal, frontal. Esto seguramente, acá tenemos una occipital, seguramente el paciente se golpeó o adelante o atrás, dependiendo, eso después tenemos que ver si tiene algún cefalomatoma o no, ¿sí? Pero siempre es una contusión por contragolpe en el lugar o por las rugosidades que presenta. Esto es un cerebro con sufusión hemorrágica, con hematoma subdural, con contusiones, con un paciente que normalmente no anda muy bien, porque esa sufusión hemorrágica que ustedes ven, la ingurgitación de todos los vasos y demás, es como que el cerebro ha sufrido un montón. Bueno, chicos, me parece que por hoy es suficiente de neurocirugía. Mañana a las 17 horas vamos a dar 3 clases más, igual que ahora, que también son importantes: hemorragia subaracnoidea, hematoma intracerebral e hidrocefalia. Son los 3 temas que como médicos generales tienen que tener una idea. Así que si tienen alguna pregunta, me la hacen ahora, y si mañana me la quieren preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Doctor, Sí. la sonda nasogástrica está contraindicada siempre que haya fractura del macizo facial o solamente cuando se evidencia fractura de la base. No, de base de cráneo, ¿sí? De macizo, eso es discutible, porque por ahí lo único que puedes llegar a tener es como una estenosis para pasarla. Pero en base de cráneo, hasta que vos no tengas una imagen representativa que te diga que no va a pasar absolutamente nada, no podés poner ninguna sonda nasogástrica nunca, ¿sabes? Y si la ponés por X motivo, porque el paciente tiene alguna sintomatología o está con muchos vómitos o antes de generar una neumonía aspirativa o alguna cosa, si la ponés, tenés que ir urgente a hacer una tomografía para ver que tu caño haya seguido el camino correspondiente, ¿sabes? Porque si la dejás ahí, vas a armar un despelote. Gracias. No, por favor. Doctor, Sí. en los hematomas subaracnoideos subagudo que estaba hablando, perdón, subdural. Subdural, subagudo, sí. Sí. El diagnóstico se hace por el borramiento del ventrículo que apareció en la imagen. En realidad vas a ver si te busco, si te explico un poquito. En realidad lo que vas a ver es borramiento de todos los surcos, o sea, edema a ese nivel donde está el hematoma, ¿sí? Y lo que vas a ver también, aparte del edema y demás, es que ahí está. Vas a ver toda esta parte, ¿sí? Hay todo un borramiento de surcos y demás, igual que acá arriba, fíjate, ¿sí? Sí. Y vas a ver la compresión del sistema ventricular homolateral, o sea, del lado izquierdo, ¿sí? Entonces te va a dar la pauta de que algo está borrado. Esto es importante, lo que les dije cuando arrancamos. Si vos haces una tomografía que no siga lo órbito o subórbito meatal, o sea que está cortada, ¿sí? Tangencialmente es mala, lo que te puede pasar es que vos veas un ventrículo y no veas el otro, porque la imagen está torcida. ¿Entendés? Sí. Entonces, eso también te puede llevar a la confusión. Por eso yo les decía hoy la importancia de que
el corte de la tomografía sea suborbitomeatal, que ustedes vean los dos ojos, las dos mastoides, ¿se entiende? Y que eso vaya increciendo, porque si vos ves esto, por ejemplo, yo les puse dos tomografías que realmente acá se evidencia que hay algo, ¿se entiende? Pero hay tomografías, hay tomógrafos que son malos porque la imagen es mala, entonces cuando vos la ves en una placa inclusive, está como todo borrado. Y muchas veces, eso es lo que vos decís, que el sistema ventricular está totalmente borrado, puede pasar si la imagen está cortada de manera incorrecta, ¿sí? Ahora, si está cortada de manera correcta y vos ves que hay edema, que está volado absolutamente el sistema ventricular y ves una colección, obviamente es diagnóstico eso, ¿sí? Bueno, y otra cosa Sí, sobre la escala de Glasgow. Estaba sí, viendo que parece que se actualizaron las, ah, como es lo que se evalía. la Sí, clasificación, sí, y se acrecentó la reactividad pupilar sí, como puntaje negativa. O sea, sí. ¿está bien hablar de esta actualización o todavía se sigue tomando lo antiguo? La realidad es que la escala de Glasgow todo el tiempo, ¿sí? Están buscando, por ejemplo, para los niños, la escala de Glasgow obviamente que es otra, entonces buscan distintos parámetros que pueden llegar, que ven en estudios que hacen, ¿sí? De metaanálisis y demás, estudios que hacen muy, muy grandes, que hay ciertas particularidades, ¿sí? Que se pueden incluir en una clasificación ya preestablecida. Hoy nosotros seguimos utilizando lo mismo de siempre, porque es lo importante, o sea, es lo que a grandes rasgos a vos te va a dar una idea de el Glasgow o poder diferenciar eso de grave, leve, ¿sí? O moderado en un paciente. Está perfecto que lo sepan, no es lo que nosotros, no es para embarrar la cancha, sinceramente, ¿sí? Porque no te va a cambiar en mucho, pero está buenísimo que si lo leíste, está perfecto, está buenísimo, ¿sí? Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, chicos, hoy detuvieron mi hora de spa, así que creo que corresponde que me vaya, porque es feriado en Argentina, así que me tengo que ir a hacer lo que tengo en estas pocas horas. Mañana nos vemos a las 17 horas y quiero que estén todos atentos con esa buena onda y que pregunten mucho. Nos vemos.